Hola, mi nombre es Adolfo Semprún y junto a Melanie Matos hablaremos sobre los procesos psicosociales, valores y prejuicios. Los valores son los principios, virtudes o cualidades que caracterizan a una persona y un prejuicio es una idea negativa anticipada. Ahora llevaremos estos conceptos al ámbito psicosocial. Existen dos tipos de valores, el valor objetivo y el valor subjetivo. Por valor objetivo entendemos a aquella propiedad de los objetos materiales y la conciencia social que por afectar de manera positiva o negativamente al sujeto, individuo, grupo o sociedad, engendra una orientación afectiva o motivacional de aproximación o evitación respecto a la misma. Por valor subjetivo entendemos el reflejo cognoscitivo en percepciones, representaciones, conceptos y proyectos del valor objetivo en la personalidad o en la psicología social del grupo como una orientación afectivo-motivacional. Ahora hablaremos de qué es un prejuicio. Son opiniones preconcebidas que son generalmente negativas hacia algo o alguien, los cuales pueden llevar a la sociedad al racismo e intolerancia. Ahora bien, es necesario mencionar la clasificación de los valores. Los valores sociales o morales e individuales son engendrados por la sociedad y sin embargo toman cuerpo en el individuo. En consecuencia, son a la vez sociales e individuales, morales e individuales. Como ejemplo de valores sociales tenemos el patriotismo, el internacionalismo, la laboriosidad, la honestidad y tantos otros. Aquel individuo se dirige a satisfacer las necesidades de la sociedad, la moral social. Mientras que llamamos valores individuales a aquellos que surgen debido a las necesidades puramente individuales del ser humano. Por ejemplo, la compañía sexual o la comida adquieren valores derivados de la satisfacción de necesidades biológicas. El dinero adquiere un valor para un individuo a partir de sus necesidades económicas o de bienes. El sexo, la comida y el dinero son también valores elaborados por la sociedad y estos valores toman cuerpo en las orientaciones de valor del individuo. Pero en los valores individuales el sujeto dirige a satisfacer necesidades que parten de él, de su organismo y de su personalidad individual. Por eso los llamamos individuales, a diferencia de los valores sociales o morales enraizados en la sociedad. Sin embargo, los valores individuales constituyen también una unidad de lo individual y lo social. Siempre son desarrollados sobre la base de la experiencia sociohistórica y de las exigencias sociales. Ahora es el turno de los valores reactivos y adaptativos. Los valores reactivos son aquellos que regulan la actividad frente a la presión externa o ante alguna situación determinada que compulsa al individuo. Mientras que los valores adaptativos son aquellos que se expresan en una meta establemente asumida por el sujeto, pero que es tomada del medio para obtener premios o evitar castigos. Y el último en la lista serían los valores autónomos. Son aquellos que se expresan en una meta asumida establemente por el sujeto y que es elaborada personalmente por este y no responde a premios o castigos. Se comprende que la educación debe propender a formar valores morales autónomos en armonía con el conjunto de necesidades y valores individuales del sujeto. Pues los valores autónomos son más duraderos y estables, los reactivos y adaptativos dependen principalmente del medio externo. Ahora la pregunta sería, ¿cómo se forman los valores? Consiste en establecer en el sujeto un vínculo íntimo entre el reflejo cognoscitivo del valor y una carga afectiva que lo convierta en un motivo eficiente. Para esto es imprescindible tanto la enseñanza, la información, la fundamentación lógica e intelectual de los valores, como el despertar vivencias afectivas y acciones volitivas en relación con los valores, que lleguen a serlos capaces de evocar por sí mismo la afectividad y las intenciones del sujeto. La formación de los valores a menudo pasa por tres etapas: la reactiva, la adaptativa y la autónoma. La exigencia externa, la presión, la amenaza de castigo o la promesa de una recompensa pueden evocar el cumplimiento con un determinado valor en forma reactiva y situacional,
como bajo la inmediata y directa presión externa. Pero estas recompensas y castigos, una vez que son apreciados por el sujeto, una vez que éste comprende que el cumplimiento con el valor le permite obtener esas recompensas y evitar los castigos, conduce a que el sujeto se plantee la intención, la meta, más o menos estable de cumplir con dicho valor. Sin embargo, este es un valor adaptativo que solo se convierte en una señal, en un conocimiento, en un medio, en la vía aprendida y eficiente para lograr una recompensa y evitar un castigo. O sea, que si empleamos solamente premios o castigos, el valor puede permanecer simplemente como un aprendizaje cognoscitivo, como una meta instrumental y no surgir como una necesidad en sí mismo. La vía para formar valores autónomos es también la vía para que los valores se conviertan en necesidades por sí mismos. ¿Cómo se forman los valores autónomos? Esto consiste en que el sujeto elabore activamente la meta de cumplir con los valores independientemente de los premios o castigos, o sea, basado en necesidades y metas propias. Ahora hablaremos del prejuicio y su perspectiva psicosocial. Existen dos perspectivas psicosociales del prejuicio. La primera es la orientación social, la cual trata de un fenómeno que se origina en los procesos grupales. Este está unido al contexto de las relaciones entre grupos, debido a que va dirigido a grupos, tiene orientación socialmente compartida y al dirigirse de unos grupos hacia otros, tiene una naturaleza claramente intergrupal. Y la segunda perspectiva del prejuicio es que suele centrarse en los juicios previos, negativos o desfavorables. Por otra parte, el estudio psicosocial permite abordarlo desde el punto de vista de las cogniciones, las emociones y la conducta. Un componente cognitivo que se define por la información que las personas creen que tienen sobre los objetos actitudinales, es decir, por las creencias. Estos se denominan estereotipos. Un componente afectivo que se define por los sentimientos, estados de ánimo y reacciones emocionales que experimentan las personas en relación con los objetos actitudinales. Y un componente conductual que hace referencia a la intención de conducta o a las acciones que las personas llevan a cabo en relación a las actitudes. En el estudio del prejuicio existen tres modelos contemporáneos, pero antes de conocerlo vamos a definir qué es racismo. En el texto del lingüista Teun Van Dijk, el racismo se entiende como un sistema social complejo de denominación fundamental étnica o racialmente, y su consecuencia es la inequidad. El modelo de racismo aversivo fue desarrollado por Gerner y Dovidi y se basa en el conflicto existente que tienen los blancos en negar ser prejuiciosos, pero aún así poseer sentimientos y creencias negativas en contra de los afroamericanos, las cuales transmiten de generación en generación y son potenciadas institucionalmente durante muchos años. No demuestran una hostilidad manifiesta, sino más bien cierta incomodidad, inseguridad e incluso miedo. Generalmente el racista aversivo demuestra un favoritismo endogrupal en lugar de un rechazo exogrupal, queriendo demostrar una superioridad cultural de los blancos. Los racistas aversivos son más variables e inconsistentes. No discriminarán en situaciones donde las reglas sociales estén claras y donde esta discriminación sea muy obvia para ellos mismos y para los demás. En otras ocasiones lo expresarán de un modo sutil, indirecto y racional. El siguiente modelo es el modelo del racismo moderno. Se basa principalmente en percibir que los valores de la ética protestante están en peligro. Existe una percepción de que los afroamericanos están amenazando los valores genuinamente norteamericanos, basados en principios de democracia. Este racismo está caracterizado por la defensa de los valores tradicionales de la ética protestante, la creencia de que los afroamericanos u otros grupos minoritarios no respetan los valores y se aprovechan de la discriminación positiva, la existencia de un afecto negativo difuso hacia los miembros de los grupos minoritarios, como consecuencia de los largos años de racismo institucional. El tercer modelo contemporáneo es el racismo ambivalente. Según Katz, los racistas ambivalentes experimentan conflictos emocionales entre pensamientos positivos y negativos hacia los grupos raciales estigmatizados. Se trata de la defensa de los valores democráticos, igualitarios y humanitarios que lleva a los americanos a simpatizar y empatizar con los negros por el trato injusto que han recibido a lo largo de los años.
Existe un modelo aparte que se conoce como prejuicio sutil y manifiesto, el cual se basa en una defensa de los valores tradicionales junto a la percepción de que el exogrupo minoritario no están siendo respetados, están recibiendo favores inmerecidos como en el racismo moderno. Por último, hablemos un poco de los enfoques psicosociales del prejuicio. En el primer enfoque está la teoría desarrollada por Adorno en 1950. Postulaba que los niños que habían sido objeto de una educación severa y conforme a los códigos morales convencionales experimentaban sentimientos hostiles y de agresividad hacia sus padres, que desplazaban hacia personas que consideraban más débiles o inferiores. De este modo, estas condiciones familiares crean un tipo de personalidad caracterizada por una excesiva diferencia o admiración hacia la autoridad, la rigidez de pensamiento y sobre todo una actitud de hostilidad hacia los grupos minoritarios o de menor estatus, inmigrantes, homosexuales o mujeres, que se convierten en chivos expiatorios sobre los cuales descargar las frustraciones. El segundo enfoque se estudia una extensión de la teoría del dogmatismo de Rockets en 1956, según la cual las características anteriores no son exclusivas de la política de derechas, sino que también podemos encontrarlas en la extrema izquierda. Un dato curioso es que ambos enfoques han recibido importantes críticas teóricas y metodológicas, ya que obvian la importancia de los factores situacionales en el prejuicio. En concreto podemos decir que los valores y los prejuicios forman parte del ser humano y de las relaciones de su entorno, familia y amigos. Por esta razón, hay que procurar internalizar los mejores valores y desechar los prejuicios para lograr una vida llena de salud emocional y realización. Gracias por su atención.